Bueno, muy buenas de nuevo, bienvenidos a otro programa de Una Cervecita con. Además, hoy estamos cumpliendo con una hora de la cerveza medianamente decente, que son las 12:20. Y Mm. hoy estoy muy contento porque por fin os pongo cara a Sonia Abbas y Sandra Garnota de las Beginners, de Begin Again. Estoy encantadísimo de teneros aquí. ¿Cómo estáis? Hola, pues Hola. nosotros más encantadas, nos hace mucha ilusión que se haga un poco de caso a, Sí, a las distribuidoras y estar aquí con vosotros, que somos muy fans desde Begin Again de todo el curro que hacéis. La verdad así que es. trabajamos juntos muy a gustito, ¿eh? Ya era hora de que nos viésemos en persona, sí es verdad. Y además siempre estamos muy acostumbradas a hablar por teléfono y demás, y es Mm, como muy guay vernos las caras y hablar en persona dentro Sí, de dentro de sí, lo lo... virtual, pero por lo Exacto, menos sabiendo que hay un rostro detrás. sí, exacto. totalmente. Cuando vayamos a Caray, Madrid ya nos cobraremos la cerveza esta en persona, si podemos. Genial, eso me está bien. parece importante. Sí, pero iremos con menos olas de calores, porque están las cosas como para no moverse. Sí, por favor. Bueno, Sonia, tú te encargas en Begin Again un poco de la distribución, ¿verdad? He apuntado, para no liaros, he apuntado. Y Sandra, Perfecto. tú de la prensa un poco más, ¿no? Iba, Sí, iba a decir que tú eres más con quien nosotros trabajábamos, pero es que como también nos hemos puesto ahora a poner películas, ya pues hablamos un Exacto. poco todas juntas. Lo Sí. primero yo creo que es lo más simple del mundo, que es que me contéis qué hacéis. ¿Qué hacéis vosotras Vale, dos? vale. ¿le das tú o le doy yo? Venga, empiezo. Vale, pues básicamente yo lo que me dedico en Begin, bueno, en Begin en general las Beginners somos todas un poco mujeres orquesta y hacemos un poco de todo siempre, que es lo que da vidilla también al trabajo de distribución, pero bueno, en general, en términos generales, yo me encargo sobre todo del contacto con los exhibidores y de, bueno, pues digamos de llevar las películas a las ventanas, en este caso primero las proyecciones en cines o en circuitos más culturales como es el vuestro, y luego pues toda esa gestión, ¿no?, posterior de todas esas ventanas donde recorre la película, ¿no?, y se puede ver la película, sobre todo con el contacto de cines. Entonces ese sería como mi papel principal en Begin Again. Y bueno, yo soy Sandra, encantada. Y yo me dedico a todo lo que tiene que ver con el área de la prensa y de la comunicación. Es decir, idealmente mi trabajo es que cuando nos llega una peli a la distribuidora, que se escuche hablar de la peli. Entonces yo tengo que contactar con los medios, con los críticos, con los programas para que empiecen a hablar de la peli. O bien de cara al estreno, o bien por recorrido de festivales, pues que hagan críticas o que entrevisten al director, directora, y luego también tengo un poco el rol de acompañar al equipo de la peli en todo lo que es el proceso de distribución, ¿no? O sea, desde ir con ellos pues a festivales cuando hay alguna selección, o acompañarlos en los eventos y acciones que vamos haciendo de cara a los cines. Y también quería decir que es curioso que estemos las dos hoy aquí, porque Sonia y Sandra suelen ser como las personalidades que nos confunden todo el rato. A mí me Exacto. ¿Sí? escriben correos como: hola Sonia, te envío esto, y a Sí. Sonia, O sea, lo ya mismo. asumimos que va a haber una, porque además cuando, pues eso, como nuestros departamentos están muy ligados muchas veces, pues Claro. que por ejemplo, yo a lo mejor cierro algún pase con algún cine y tengo que contactar, o sea, tengo que ver con Sandra la disponibilidad del equipo para presentar o para hacer algún evento, ¿no? Entonces a veces estamos muy ligadas Mm, en ese tipo de mensajes, entonces nos pasa muchas veces que a lo mejor escribe Sandra y le dicen gracias Sonia o al revés, entonces bueno, es habitual sí. y estamos acostumbradas. Estamos fantaseando con algún día jugar de verdad a ser la otra persona, a ver qué Mola. ocurre. O sea, ya Entonces, sí. las dos respondemos a los dos nombres. Bueno, menos mal que soy un poco mujer de orquesta, como has dicho, porque si no podríais Exacto. liarla muy gorda entre vosotras. Pero Sí. la verdad Exacto. que el último hilo, ya esto como curiosidad, el último hilo que tengo con vosotras de correo, yo ya estaba muy liado. Literalmente estaba en el hilo muy liado. Porque digo, ¿con quién estoy hablando? ¿A quién le estoy respondiendo? No sé qué, no sé cuánto. Entonces, bueno, menos mal que ya al final lo tomamos como costumbre y sabemos manejarnos. Oye, hacéis Exacto. mil cosas. A mí me parece súper interesante porque yo desde mi otro lado donde estoy, por ejemplo, empecé con Sandra hablando, recibiendo todas vuestras notas de prensa y intentando sacarla, intentando pues, jugar un poco con todo eso. Y luego ya llegaste tú, Sonia, también. Entonces, Exacto. es genial todo lo que hacéis. Es una absoluta locura y tenéis una agencia Exacto. maravillosa. Eso para que lo Muchas sepáis. gracias. ¿Es un trabajo que queríais hacer? ¿O este trabajo en Beguina que nos llegó porque sí? ¿Fue una oferta que encontrasteis o cualquier cosa así? ¿O desde chicas pensabais, vamos a trabajar en el cine, pero en esta parte? Pues es una muy buena pregunta esa, porque en mi caso personal, bueno, yo estudié periodismo y comunicación audiovisual, por lo tanto ya estaba ligada al mundo pues, del cine, ¿no? Había una rama en mi carrera que tenía que ver con el cine y es verdad que el cine siempre fue
una cosa que me interesó bastante a la par que el periodismo, ¿no? Entonces te metes un poco en la doble por intentar ver como las distintas opciones. Pero es muy curiosa esa pregunta porque hablamos muchas veces aquí en la oficina de lo poco informada que está la gente del sector de la distribución. Y me incluyo que yo di 5 años de carrera y en ninguno de los 5 años me hablaron directamente de qué hacía una distribuidora, ni siquiera de que existía una distribuidora. Entonces es muy curioso cómo te vas dando cuenta de todo lo que se hace en una distribuidora a medida que entras un poco en el mundo laboral. A mí me ocurrió eso y en mi caso concreto yo estoy aquí por una entrevista que hice yo, que también es como un poco la conexión con los medios, porque bueno, una época, otra de nuestras compañeras, Alba Sánchez, que es diseñadora en Begin Again, fue compañera mía también en la universidad, entonces iniciamos un podcast, teníamos un programa de radio que luego fue podcast sobre cine. Y en ese programa hacíamos como vosotros y entrevistábamos a gente del mundo del cine. Y ahí aparecieron Gloria Bretones y Belén Bernuy, que son nuestras jefas actuales, las directoras de Begin Again, las entrevistamos, nos gustó cómo trabajaban y bueno, pues nos propusieron, ¿no? Participar ellas en ese momento se dedicaban a la producción y al marketing y querían fundar una distribuidora. Entonces, bueno, pues nos fuimos ahí un poco y así es como surgió un poco también Begin Again en nuestro caso. Y Sandra vino después. Yo llegué más tarde, Sonia ya estaba aquí asentada y fue mi maestra y mentora. Hola. Yo estudié periodismo y trabajaba como periodista de la imagen más tradicional de redactora y es verdad que siempre me gustó mucho el mundo del cine, pero igual que Sonia, tampoco sabía muy bien, o sea, qué había más allá de los puestos que son fácilmente reconocibles, ¿no? Y para mí la distribución era un mundo bastante inexistente, del que podía intuir un poquito que hacían, pero vamos, pinceladas y no lo conocía a fondo. Y sí que, o sea, mi llegada fue aleatoria, pues mandar currículums, llamar puertas y de repente ahí estaba Sonia. Apareció un halo de luz y apareció Sandra Carnota. Y entré en Begin. Pero vamos, por azar. Oye, pues muy bien. Sí, es muy curioso. ¿En la oficina sois 6 chicas? ¿7? ¿Cuántas sois? En la oficina somos 4, el equipo completo somos 6. Eso vale. es. Que os cotilleé en su día por la web, pero no sé si había cambiado un poco el número o tal. ¿Cómo es currar allí? ¿Está guay trabajar en Begin? No me podéis decir que no, yo lo sé, pero bueno, contadme algo. Ahora mismo estamos aquí... No, es broma. Está feísimo en realidad que lo digamos, pero nos lo pasamos muy bien. Claro, sí, es eso. como ofensivo a lo mejor para algunos otros sectores, pero bueno, nos da igual. Aquí nos lo pasamos la verdad que muy bien porque, bueno, al final, al ser un equipo tan pequeño, sí que es verdad que eso favorece que las ideas y demás se retroalimenten, ¿no? Al final nosotras, cuando nos lleva un proyecto, ya sea una película o cualquier otro proyecto que hemos emprendido, al final lo tratamos como algo muy nuestro, nos lo llevamos a nuestro terreno, cada una dentro de su perfil, ¿no? Y de su punto de vista, pero es verdad que basamos mucho nuestro trabajo en el diálogo entre nosotras, sí. Porque al final nos parece súper fundamental eso para lanzar todos los proyectos que veis, al final se lanzan del diálogo previo entre nosotras. Si nosotras no creemos en el proyecto, es muy difícil que consigamos que el público al final se enamore de él, ¿no? De las películas, de los proyectos. Entonces es un poco también lo que intentamos. Entonces sí, en general es un buen ambiente y yo, de hecho, es una de las cosas que más valoro porque a veces es muy complicado, no siempre es fácil. En mi caso, con el contacto con los exhibidores, son empresas al final, entonces somos muchos distribuidores, son muchas películas, la gente no ha vuelto a ir a las salas como antes de la pandemia, están siendo momentos muy duros. Y yo entiendo que muchas veces no están muy a favor, ¿no? de todo lo que les proponemos, porque obviamente hay veces que tienen que confiar y a veces confían a ciegas, ¿no? Entonces a veces es un poco desagradable el trabajo duro, no desagradable, sino duro, ¿no? A la hora de ese contacto. A Sandra también le pasa con los medios. Y creo que muchas de las cosas que conseguimos también y lo que nos compensa también es el ambiente que tenemos aquí, ¿no? De que a pesar de que pueda ser duro con alguna película o con algún proyecto, siempre encontramos la manera de encontrar ese diálogo entre nosotros. Sí, es verdad que además, aunque cada una tenga como su departamento marcado, en nuestro día a día es mucho trabajo en equipo y estamos aquí las 4, lluvia de ideas constante, sí. Y eso también nos ayuda mucho a sentirte un poco respaldada. Y luego que a nivel personal, pues es verdad que más o menos somos todas pues con los mismos valores, con una franja de edad parecida, y eso hace que
bueno, pues que nos podamos tomar una cerveza tranquilamente y dejar de hablar de cine un rato también. Claro. Y despejarnos un poco. De hecho, todos los que hablamos de cine durante tantas horas en nuestro trabajo, cuando quedamos con nuestros amigos, lo que menos queremos es hablar de cine. A mí me pasa muchas veces. Digo, sí, me apetece mucho comentar contigo la película, pero vamos a comentarlo un ratito y vamos a hablar del golazo que metió Ronaldo el otro día, que también me parece importante. Porque luego también es verdad que pasa un poco, claro, si tú estás todo el rato metido en la industria, en cuanto sales a hablar con alguien de cine, que es simplemente un cinéfilo empedernido que le encanta, también está el riesgo de caer tú en la pedantería de, no, porque esta película, bueno, te gusta, pero ¿a qué no sabes que se hizo de esta manera? Claro. Por favor, yo no quiero ser ese tipo de persona. Sí. Entonces Y además, vamos a hablar, pues... No sé si os pasa que también es como que a mí me pasaba al principio con la gente que me juntaba y demás, ya no amigos, porque los amigos al final te conocen mucho más, pero sino con gente que te gusta, que le dice un poco en lo que trabaja y los ves 3 o 4 veces, que ya tienes que haberlo visto todo en el mundo. O sea, tienes que haber visto todas las películas, todas las series, tienes que saber el nombre de todos los actores, de todas las actrices, y tú dices, pero vamos a ver, no he visto Conan el Bárbaro, no sé, pues no me ha apetecido ver Conan el Bárbaro y ya está, no te puedo hablar de ella. Y enseguida ya sueltan de que no la has visto, si es un peliculón, que no sé cuánto. Digo, pues que no me da la vida. Sí, no, y por ejemplo, nosotras vivimos también mucho de eso en cuanto a incluso a la distribución, ¿no? A la hora de hacer nuestro trabajo, una parte fundamental es también ser conscientes de que nosotras a lo mejor estamos muy metidas en la rueda de saber de lo que estamos hablando, pero al otro lado, un productor, por mucho que haya puesto en marcha una película, probablemente no sepa del todo nada de distribución, ¿no? No tendría por qué hacerlo, porque al final su función se ha quedado en esa producción. Cuando saben de distribución es maravilloso porque entienden nuestro lenguaje y entonces es todo mucho más fácil, pero siempre damos por hecho que no todo el mundo tiene por qué saber y a nosotras nos encanta también un poco explicar a lo que nos dedicamos y explicarles un poco el proceso, porque nos parece fundamental. O sea, nosotras no entendemos la distribución sin esa transparencia y sin esa información que le damos a los productores, porque nos parece que igual que ellos confían en nosotras para llevar a los cines la peli o al resto de plataformas, también tienen que confiar ellos en nuestro trabajo, y para eso la única manera de hacerlo es siendo sinceras y hablando siempre de, pues eso, de las distintas estrategias que nosotras, en nuestra opinión, creemos que le van a venir mejor a la película. Luego hay opiniones diversas y a veces no sale tampoco como nosotras queremos, obviamente. Claro, nosotros siempre intentamos conseguirlo mejor, pero bueno, al final siempre que hay una sinceridad y ese trabajo de comunión en ese sentido de hablar entre todos y saber todos en qué punto estamos, siempre favorece luego a la distribución de la peli. Qué guay escuchar hablar de vuestro trabajo. Ya que te encanta tanto explicarlo como has dicho, ¿cómo es el proceso real de distribución? Desde cómo empieza que os llega una película o que cogéis una película, digamos, festivales, cine, plataformas, hasta llegar al DVD, digamos. ¿Cómo es ese proceso de trabajo? Sí, pues en general, te hablo, bueno, cada película es un mundo, obviamente, y cada película nos llega de una manera distinta, pero en general lo que suele ocurrir es la película nos llega, ya sea en sobreproyecto, cuando todavía no está rodada, o ya rodada y ya con esa copia final. Se firma el contrato por el cual las partes, bueno, implicadas están de acuerdo en que van a llevar la distribución, y entonces ahí empieza un poco el recorrido. Nosotras nos gusta empezar desde la fase de festivales porque nos parece fundamental a la hora de darle esa visibilidad a la película y empezar un poco a testearla también con los públicos para ver un poco por dónde sale, generar esa prensa que ahora te cuenta Sandra también un poco cómo hace ella eso. Pero bueno, generar esa expectativa con la película y ver también un poco por dónde respira, qué cosas se generan, qué debates se generan con la película, qué se provoca, que todo eso nos va a ayudar después a la siguiente fase, ¿no? Que sería, digamos, normalmente suele pasar un año de esa etapa de festivales. Digo un año porque intentamos dar la vuelta completa a todos los festivales que hay durante el año para que la peli pueda optar a la mayoría de ellos, ¿no? Entonces intentamos que pase como un año, dependiendo, hay veces que hay productoras que tienen unos ciertos compromisos de estreno y entonces no podemos esperar el año, pero bueno, en general esperamos un año, y luego empezaría esa fase de decidir como la fecha de estreno, cuándo lo vamos a lanzar. Se decide internamente y se pone todo, toda la maquinaria a trabajar para llegar a esa fecha de estreno con el estreno que nosotras tengamos pensado. A veces es un estreno más masivo, ¿no? A lo mejor estamos buscando un estreno como más comercial, a veces es un estreno muy comedido, a veces incluso, vosotros lo sabéis porque hemos trabajado con vosotros, a lo mejor es un estreno cultural, ¿no? Un recorrido.
Y entonces la peli empieza a proyectarse en salas de cine como tal y también en todos esos espacios más culturales relacionados con el mundo del cine, pero que no tienen por qué ser una sala comercial al uso. Y empieza a circular la película en esos contextos. Lo normal es que la película esté pues unas 4 semanas en cartelera habitual y posteriormente bueno, pues ya empiece ese recorrido más cultural con pases sueltos, pases concretos, en los que la peli se sigue viendo, pues como mínimo normalmente nuestras películas se suelen ver un año entero, pues recorriendo como diferentes zonas de España. Y posteriormente a eso, ahí ya empieza esa fase de las plataformas que todos conocemos, que las plataformas es un tema que depende mucho, está muy ligado al lanzamiento de la peli, porque en función también de cómo vaya la película en salas, muchas veces las plataformas se deciden. Hay películas que ya están firmadas con antelación y no importa tanto ese recorrido en las ventanas habituales, y otras que es fundamental que el público responda por la peli, porque eso nos permite también a nosotras darle un mejor espacio en plataforma o unas mejores condiciones, dependiendo de la peli, ¿no? Pero bueno, al final nosotras nunca abandonamos las ventanas en sí mismas, porque puede ocurrir, y nos ha pasado con muchas películas, que las tenemos en plataforma, pero luego siguen rodando porque si observáis nuestro catálogo, al final veréis que son películas muy culturales, tienen a veces como, bueno, pues connotaciones también más educativas, ¿no? En algún punto y demás, entonces eso favorece también, lo cogemos adrede así también, para que las películas puedan tener otro recorrido alternativo más allá de la sala al uso. Y para eso también es importante el trabajo de Sandra, que ella sigue alimentando ese recorrido de las películas. Sí, es un poco el trabajo de hormiguitas, porque pues eso, no nos podemos olvidar de que nosotras trabajamos con cine independiente. Salud, es que es la cerveza. Claro, es la hora de la cerveza del vermú. O sea, trabajamos con cine independiente, lo que no quiere decir que sea cine más pequeño, pero sí que es un cine que hay que pelear mucho más para que encuentre su espacio. Tanto en salas de cine y en circuitos culturales, como un espacio mediático que permita al público conocer que existe una opción más allá de los grandes títulos comerciales que tienen, ¿no? Entonces, por eso para nosotros es muy importante sí que marcarnos como un año de ir haciendo poquito a poco un recorrido, que el público lo vaya conociendo, el público cinéfilo festivalero, que los medios que hacen como una cobertura más de festivales también les vaya sonando el nombre. Hay algunos casos en los que las pelis, pues yo qué sé, pues vienen como muy laureadas o generan mucha expectación, y sí que se habla como mucho de la peli durante el recorrido del festival. Pero hay otros casos en los que igual salen menos críticas o se les da menos espacio en medios, pero ya es importante porque ese título por lo menos va a sonar a la prensa cuando tengan que hablar de la película de cara al estreno. Porque es verdad que hay un montón de... Eso, somos un montón de distribuidoras, hay un montón de estrenos cada semana, y igual que Sonia se tiene que pelear un poco por conseguir ese espacio en salas, yo me tengo que pelear por conseguir ese espacio en prensa, y soy consciente de la precariedad que sufren los medios de comunicación, de la poca cobertura mediática que tiene la cultura, y que dentro de la sección de cultura, que es algo olvidado y donde los redactores están haciendo malabares para sacar sus piezas, el cine solo es una pata más. Entonces, dentro de esa pata pequeñita que es el cine, ahí es donde nos tenemos que intentar abrir hueco. Entonces, pues a veces también es frustrante el decir, jolín, ¿por qué no van a hablar de esta peli? Porque necesita todo el apoyo y más para que se conozca, pero también somos muy conscientes del panorama en el que nos movemos y de cómo estamos todos pues remando a la misma. Sí, luego también hay una parte muy importante de eso que comenta Sandra, que es que muchas veces las películas, o sea, se tarda, ¿no?, en que se genere esa sensación del público de que quiero ver esta película. O sea, desde el momento en el que entienden que existe la película, hasta que entienden que pueden ir a verla, hasta que entienden que seguramente les guste y demás, pasa un tiempo. Entonces, muchas veces tampoco somos muy partidarias al 100% de que todos los estrenos tengan que estar masivamente en un montón de salas, porque muchas veces la competencia es muy feroz. Entonces, muchas veces tú sí que quieres ir a ver la película, pero también quieres ir a ver las otras 5. Claro. Entonces, te tienes que debatir como espectadora. A nosotras nos pasa como espectadoras que no puedes, lo de ir a ver 7 películas a la semana es irreal. Nadie
nadie lo hace, pero porque económicamente, porque por tiempo no se puede y demás. Entonces, muchas veces, claro, nuestro interés también muchas veces es que se vaya generando poco a poco ese interés en las películas, y en lugar de llegar masivamente en la primera semana, nos ha pasado con películas como puede ser Secaderos, ¿no? que está girando y que va a hacer ya su 7ª semana en salas. Digamos que, y hemos ganado como territorios, ¿no? Por así decirlo, y vamos conquistando territorios en el sentido de que a lo mejor no se ha estrenado en una comunidad autónoma en la semana del estreno porque la competencia era grandísima, y a lo mejor nos compensa llegar un poquito más tarde, cuando ya estemos un poquito más en verano, cuando ya se haya generado esa necesidad de ver la película, o Sandra haya conseguido como un trabajo de visibilidad de los medios que luego nos permite que el público al final esté ya, digamos, mentalizado de que existe la peli, y va a responder seguramente muchísimo mejor que si se la lanzamos la primera semana del estreno, que a lo mejor quiere ver otras películas y estamos compitiendo con otras películas igualmente maravillosas que Secaderos, pero que el público al final tiene que decidir entre una u otra. Y creo que aquí también otra pata importante de Begin, de cuando, sobre todo a la hora del estreno y cuando la peli llega a salas, es que también nos apoyamos mucho en el respaldo del equipo, o sea, en ofrecer algo, intentamos poder ofrecer algo más al público, por eso nos gusta mucho que las pelis pues, puedan llegar acompañadas con una presentación o un coloquio. Hay películas en las que es mucho más fácil porque de repente es un equipo muy grande que está dividido por toda España y es factible que presente pues, el dire de foto en Extremadura, la actriz en Galicia y la directora en Granada. Y hay otras veces que pues, hay que moverse más porque es un equipo muy, muy pequeñito. Pero sí que intentamos que el equipo también entienda, porque al final los meses de promoción son muy duros y son muy cansados. Claro, me imagino. Nosotros estamos acostumbradas y entendemos cómo funciona la rueda, pero a la primera semana todo el mundo le hace ilusión, el primer mes ya está todo el mundo como viendo los resultados y es como, qué divertido, y al tercer mes nadie ya... O sea, el agotamiento se empieza a notar. Claro, ¿no? Entonces intentamos que los equipos entiendan la importancia de acompañar la peli, de estar ahí y de vestirla, de presentarla y de contarla con todo el cariño. Y eso, al final que se entienda el trabajo que hay detrás, ¿no? Y que eso también lo pueda ver pues no solo la gente que está metida en la industria o que consume mucha prensa de este tipo, sino pues los espectadores que siguen disfrutando de ir a la sala de cine, que sigan teniendo como la oportunidad de conocer a los equipos, saber qué hay detrás y así. Ahí también donde nuestros trabajos se hermanan mucho. Además que se nota mucho porque nosotros hemos trabajado con vosotros en La amiga de mi amiga, y pudimos, que de hecho la hemos puesto 2 veces, y pudimos contar en las 2 con Tatiana Fernández, que es la directora de producción. Y vale que yo salga a hablar de la película, medio explique lo que vamos a ver, pero claro, luego ella sale, dice 3 frases y ha explicado mucho mejor que yo en 10 minutos. Claro, y al final es un momento también, y nos gusta también, pues eso, desde todos los sectores, tanto de producción, dirección de arte, lo que sea, todo el equipo artístico que ha participado en la peli, al final les hace ilusión, ¿no? Y yo lo entiendo porque han estado mucho tiempo trabajando en ello, y nos gusta poner también en valor eso, ¿no? Que puedan presentar la película y puedan aportar su visión sobre ella. Y creo que a mí, por ejemplo, como espectadora, eso me parece que le da un valor a la peli muy fuerte a la hora de ir a verla, obviamente. Entonces, en ese sentido, y por ejemplo, La amiga de mi amiga es un claro caso de distribución en la que cuando el equipo va muy a favor de la peli, sale increíble, porque al final nosotras estamos eternamente agradecidas con todo el equipo de muchas otras películas, pero en concreto con el de La amiga de mi amiga, que son tantas, que siempre han estado al pie del cañón para todo, 50 sitios y han dejado cosas de su trabajo para irse, han hecho malabares para todo lo que le hemos propuesto, y siempre han confiado al 100%, y creo que La amiga de mi amiga es un ejemplo de que cuando esos 2 sectores se hermanan, en el sentido de, vale, confiáis en nosotras y nosotras en vosotras, al final se genera ese recorrido que te decía antes, ¿no? De pasar, de estrenar en poquitas salas, o por ejemplo con el año del descubrimiento, estrenamos, o sea, el año del descubrimiento se estrenó con 3 salas, o sea, fueron 3 salas y no estuvo los 7 días en cartelera, estuvo en proyecciones sueltas, tal. A día de hoy, no sé en cuántas salas ha estado, pero lleva desde el estreno, vamos, a día de hoy la seguimos programando, y bueno, y se llevó 2 Goya, quiero decir que al final sí, que se empezaron a sumar. El recorrido del año del descubrimiento
pues hizo mucho hincapié, iba a presentar mucho, se esforzaban, como que nos movíamos todos en una rueda, estábamos todos remando a favor. Y es verdad que muchas veces lo comentamos aquí en la OFI de Jolín. Salimos con 3 salas y Exacto. es real lo de que se va sumando, se va haciendo recorrido, se van sumando más salas y se van sumando más proyecciones, ¿no? Que también es importante que entiendan esto desde todos los lados de la cadena, desde los medios hasta los productores, hasta los exhibidores, como igual en primera semana, pues eso, hay de repente muchísima Claro. competencia, hay muchísimos Claro, sí. títulos fuertes que van a ocupar ese espacio, pero si todos estamos remando a la misma y podemos ofrecer algo diferente, esto va a ir creciendo poco a poco. Eso es. Claro, es que fíjate esta semana, por ejemplo, creo que es esta o la siguiente, que está el estreno de Barbie, que estamos hablando de otro tipo de cine, Sí. ¿no? Pero está el estreno de Barbie y está el estreno de Oppenheimer. Es como te vuela la cabeza porque yo, por ejemplo, yo quiero ver las dos, porque no sé por qué, pero quiero ver las dos. Barbie me llama mucho la atención, no sé qué pasará con esa película. Entonces, como que entiendo perfectamente que el resto de películas que estén con esas dos en cartelera, pues no van a tener los números que seguramente se esperasen en su momento. Exacto. Pues ya no va a tener espacio, porque al No. final, si una sala de cine, que esto es algo también que creo que cuesta mucho entender, bueno, en general a todo el mundo, ¿no? Sí. Una sala de cine, igual en un centro comercial tú tienes 10 pantallas, pero la sala de cine de tu pueblo, los dueños del cine van a tener 2 pantallas. Entonces ya a nivel de espacio físico, si tú tienes 2 pantallas, Claro. lo más seguro es que apuesten esos dueños por poner a Barbie y a Nolan. Y es que el resto de películas no es que ya no vayan a hacer números, es que no van a tener la posibilidad de que se proyecte en las ciudades, que a nosotras nos pasa mucho, bueno, sobre todo a nuestra compañera Vega, que es quien está detrás de las redes de Begeek, ¿no? Que nos escriben como diciendo, jolín, ¿no ponéis la peli en Zaragoza? O, oye, ¿por qué estáis pasando de Santiago de Compostela? Es como, no, nosotras somos las primeras que queremos que llegue ahí. Pero es que el cine, o sea, nos está diciendo que no tiene hueco, no tiene espacio físico. O sea, es como algo ya muy tangible y un argumento con el que a veces nos es complicado luchar, que es que el espacio es el que hay y las pantallas donde se puede proyectar son las que son. No se puede poner una más para que tengas esas opciones. Claro, que ya nos gustaría a nosotras ser quien decidiéramos, que esto es una cosa que se habla mucho en Twitter, la distribuidora elige la sala. Ay, ya me encantaría a mí. Ojalá, ¿no? A mí me encanta, si me dices, a ver, de todos los cines, de los 700 y pico cines que hay en España, ¿dónde quieres estar? Aquí, aquí, aquí. A mí me encantaría, pero claro, hay que entender que no es así. Al final el dueño del cine tiene un negocio como quien tiene un bar y tiene que tener, bueno, pues un espacio, tiene unos clientes, tiene una afluencia tal y se debe también a su público y se debe también a las películas que tiene en cartel, porque esto es otra cosa que también hablamos mucho, que cuesta entender también que igual que tú tardas en ir a ver una peli, a lo mejor quieres que esté ahí 3 semanas, porque justo la semana del estreno no puedes ir, lógicamente. Claro, también hay que tener en cuenta que la primera semana para una distribuidora independiente es fundamental, porque es la que va a determinar si el cine está confiando en que hay un público que quiere ver la película. Entonces, nos ha pasado muchas veces que retiran la película porque piensan que el público no quiere verla y luego nos piden ¿cuándo vais a estar en Barcelona? Y hemos estado una semana programados en Barcelona y no habéis podido ir por la razón que sea, que es totalmente lícita, pero claro, que muchas veces no depende de nosotras tampoco la continuidad, depende de muchas otras cosas que se escapan a veces de una cosa racional, ¿no? A veces es simplemente una cuestión estadística y ya está, que no tiene nada que ver con la película ni siquiera. Es que además pasa, por ejemplo, cuando nosotros pusimos la última Secadero, la de Rocío Mesa, y la gente se quedó boquiabierta con la película porque es una barbaridad la película, una preciosidad. Y más nosotros que somos de Granada, que nos pilla un poquito cerca, claro, pues fue algo como súper bonito de verla, ¿no? Y me lo llegaron a decir, se pone, pero esta película está en el cine, no sé qué, no sé cuánto. Y le enseñé la foto, que ya que has dicho de Beca, que por cierto hace un trabajazo de la leche, porque sus fotos son súper divertidas, son súper bonitas. Le enseñé la foto última que teníais de Secadero en Instagram con la sala en la que estaba, digo, pues la puedes ver aquí, fíjate tú, y mira la película que tiene, ¿sabes? O sea que sí es verdad que llama la atención, pero bueno, es lo que tú dices, claro, hay las salas que hay. Exacto, ¿no? Y que muchas veces como hacemos recorrido y sabemos que en algún momento llegaremos o tal,
Siempre por eso siempre invitamos a la gente a que nos siga mucho en redes, porque al final vamos, también por eso hace ya mucho tiempo que Vega eligió que las publicaciones tenían también más sentido, esos pases individuales, ir avisando provincia por provincia cuando llegamos, para que la gente, porque al final la gente, es verdad que si tú impactas a la gente con un cartel general, es posible que se pierda la información, pero por eso ella como que hace mucho hincapié también en ir presentando pase a pase, ¿no? Ciudad a ciudad, y anunciando, pues eso, de tal a tal fecha. O sea, en muchos estrenos, por ejemplo, masivos, la gente no pone a lo mejor de cuándo a cuándo está. Nosotros, por ejemplo, cuando ponemos la semana, no quiere decir que ya no vaya a estar más tiempo en esa sala, pero ponemos la semana porque realmente para nosotras la continuidad de la peli depende de que se vea esa semana, ¿no? Entonces, no tenemos tampoco certezas y tampoco nos gusta vender certezas a la gente porque nos parecería también mentir tanto a productores como a espectadores. Si la peli va bien, no va a haber problema en que continúe en cartel. Claro. Si va mal, pues nos tendremos que buscar la vida para que llegue a otros espacios, no hay problema por eso. Oye, ¿cuál creéis las dos que es el mayor reto que tiene la distribución cinematográfica? Tanto tú desde el apartado de distribución como tal, como el tuyo de prensa, Sandra. Qué bonita Hombre, pregunta, ¿eh? el cine independiente es luchar. Voy a ser un poco pesimista aquí, pero, pero es luchar sé lo que contra vas a el decir. feroz capitalismo y la pasta que hay detrás. Claro. O sea, es luchar contra los fajos de billetes. O sea, que la cultura le pueda... O sea, no quiero que se malinterprete como que lo super comercial o las pelis que tienen de repente muchísimo presupuesto detrás, que no son cultura, porque yo soy la primera en consumirlas y disfrutarlas. Claro, sí. Pero sí que creo que la distribución a nuestro nivel tiene que luchar mucho contra, que a veces es pelearnos más contra un sistema y un mercado que contra las ganas. Sí, y yo creo que esto es generalizado, no solo nos pasa a nosotras, lo que pasa es que cada uno le pasa en su liga, ¿no? Pero, por así decirlo, pero es verdad que a las majors también les está ocurriendo. Hay claramente un bajón en cuanto a la afluencia de público, ¿no? A las salas. Sí. No hemos vuelto a ir al cine, y me incluyo yo también, ¿no? Como íbamos antes. Y luego también hay un reto que tenemos desde las distribuidoras, que es conseguir enganchar de nuevo a esas generaciones un poco más jóvenes a ir a la sala de cine como un acto de que lo metan dentro del tipo de actividades que puedan hacer culturales, igual quiera tomarse algo, igual quiere un concierto o a cualquier actividad cultural, ¿no? Está costando mucho mantener a todo ese público que ya iba a las salas de cine habitualmente. Ahí estamos un poco en el debate, no sabemos si es que hay demasiada oferta, que es caro, que es que la gente tiene menos tiempo, que la gente tiene menos ganas de estar tanto tiempo fijado en una actividad. No sé, hay como muchos debates, hay mucha gente que opina distinto, incluido aquí en Beguín hay opiniones diversas. Cambiamos incluso de opinión en el mismo día. Sí. Pero sí que es verdad que el reto está en eso, en que creo que hemos abandonado el cine como una prioridad a la hora de actividades culturales. Total. Y no es tan caro, en el sentido de que en un cine de pueblo, en mi pueblo el cine cuesta 4 euros, en muchos sitios, en el Madrigal de allí de Granada también cuesta 4 euros, ir a ver Secaderos, o sea, no es tanto el precio como tal. Yo entiendo que en un cine, a lo mejor si vas con la familia, palomitas y demás, sí que te dejas una pasta, pero sí, el cinéfilo que quiere ir al cine regularmente no es tan caro como, o sea, es más caro ir a cenar, es más caro... No, es más caro tomarte una caña en la terraza equivocada. Sí, Exacto, es que por una razón que habría que también estudiar, y en esas estamos también desde asociaciones de cines, de distribución y demás, estamos intentando buscar la manera de conseguir que la gente meta el cine dentro de una prioridad a la hora de elegir un plan cultural, ¿no? No una prioridad, sino una opción, ¿no? Viable como cualquier otra. Y ese yo creo que es uno de los principales retos, pero básicamente porque el cine no se puede sostener ni de las majors ni de las plataformas. O sea, ni siquiera las majors pueden sostenerse con las plataformas. Lo estamos viendo, por ejemplo, Disney, que había aumentado la ventana, la va a volver a reducir, en el sentido de, perdón, al revés, que la había reducido, la va a volver a aumentar, porque se han dado cuenta de que también necesitan las salas. O sea, por mucho que tengan su propia plataforma, necesitan también ese público en sala. Y, por ejemplo, hay compañeros en la exhibición que están apostando por proyecciones, o sea, por volver al concepto de sala pequeña, ¿no? Porque hubo una época con las megasalas
de cine, que de repente empezaron a surgir Cinesas, Kinépolis y demás con megasalas, un montón de butacas, eventos, bla, bla, bla. Y ahora lo que estamos volviendo es pues compañías como por ejemplo los de Cine Embajadores aquí en Madrid, bueno, pues fueron uno de los cines que fundaron en pandemia además, y que ahora van a abrir una segunda sala y van a abrir también en Oviedo y demás. Están apostando por espacios un poquito más pequeños para garantizar que la sala se llene, porque también está este efecto colectivo, que a mí me ha pasado como espectadora, de llegar a una sala y estar tú solo y te sientes como desolador, ¿no? Vayas a ver lo que vayas a ver, tanto si vas a ver como una comedia como un dramón. Sí, sí, sí. Te rompe el corazón. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde tal? Entonces, están apostando por ese tipo de salas un poquito más pequeñas, que se puedan llenar, que den esa sensación de cine colectivo y demás, y, bueno, pues ganar espacio para poner más películas. Si tienes salas más pequeñitas, puedes hacer una programación un poquito más diversa, claro, que te permita, pues lo que veníamos diciendo antes del espacio, tener más opciones a programar más películas y hacer más eventos y cosas un poquito más diversas al margen de superhéroes y películas de premios cinematográficos que sabemos todos que van a estar en las carteleras. Claro. Por eso que Oppenheimer se va a ver, eso está claro, es Christopher Nolan, todo el mundo va a ir a ver esa película. Exacto. Sí, nosotras, por ejemplo, siempre decimos aquí, cuando nos preguntan, decimos, como espectador, si te gusta una peli de cine independiente, ve a verla la primera semana. Claro. Porque Nolan la vas a tener ahí hasta Navidad. O sea, no te la van a quitar, no te la van a quitar de los mejores horarios. Si tu duda es, esta semana, ¿cuál voy a ver? Si esta independiente o una de Mayor o Barbie o tal, si hay una duda, obviamente si tú quieres ir a ver Barbie, vas a ir a ver Barbie la primera semana y demás, pero si hay una duda de quiero ver esta pero también quiero ver esta, nosotras siempre recomendamos que vayas a ver primero la independiente, primero porque vas a ayudar muchísimo más a la distribuidora yendo la primera semana, y segundo porque es que los horarios te aseguras poder verla. Exacto. Y vas a tener un buen horario y no te van a poner, pues yo qué sé, a las 12 de la mañana un lunes. Exacto. Eso es otra, ¿eh? Es el juego de los horarios también en el cine, que muchas veces te ponen unas sesiones de películas que tienen a lo mejor 3 pases en toda la semana y te las ponen por lo que tú acabas de decir, no a las 12 de la mañana, pero si a lo mejor te la ponen a las 4 de la tarde un jueves o cosas de este estilo, que tú dices, pues es que te estás cargando la mitad de la población que pueda ir. Sí, claro, exacto, y muchas veces es una cuestión de espacio porque obviamente nadie quiere, todo el mundo quiere el horario de las 8, de las 7 y nadie quiere el de las 4 y el de las 10 de la noche, claro, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí también está el tema de ellos también hacen una labor titánica, yo ahí me quito el sombrero también por ellos, por el hecho de los exhibidores, porque al final decidir también cuál es el mejor horario para la película también es una labor de arriesgarte, ¿no? No sabes muy bien, sabes que a las 8 va a ir bien, pero a lo mejor hay películas que de repente funcionan genial a las 4 y no sabes muy bien por qué, ¿no? O a las 10 de repente la gente dices, ¿quién va a ir a las 10 a ver un documental? Y va la gente. Ya. Entonces, es una labor también ahí. A nosotras, por ejemplo, a veces, o sea, no siempre tenemos, la mayoría de las veces no tenemos la capacidad de negociar el horario, es lo que muchas veces lo que nos toca, intentamos siempre pelear que sea un buen horario, pero tampoco depende al 100% de nosotros porque al final son decisiones que tienen que ver con el negocio del programador, en este caso, que decide también dónde coloca su actividad. Obvio, sí. Bueno, no sé si queréis contarme algo más de vuestro trabajo. Llevamos 1 hora hablando, básicamente. Vale. No sé si vuestra jefa me va a regañar a mí o algo. No lo creo. No lo creo. Además, nosotras podemos hablar muchísimo largo y tendido, pero Gloria Bretones puede hablar, vamos. Bueno, pues está totalmente invitada a venir un día. Así que eso otro día la invitáis y ya veréis como también... Sí, yo, bueno, no sé, creo que lo hemos hablado también un poco todo. Muchas veces nos gusta hablar de distribución, por eso que te decía antes, me preguntabas antes cómo habéis llegado a esto, ¿no? Nosotros no teníamos ni idea de distribución cuando empezamos en esto y a mí me gusta mucho la distribución porque creo que es un trabajo que se está reinventando continuamente. Sí. Desde aquí hemos puesto en marcha iniciativas que no sabíamos si iban a funcionar o no, pero hay veces que te tienes que inventar un poco la excusa para hacer algo con alguna película y demás, cuando a veces no tienes ni espacio, ni sabes cómo va a reaccionar el público, ni sabes cómo van a reaccionar los exhibidores. Y a nosotras nos gusta eso, nos gusta seguir reinventándonos y crear cosas nuevas porque al final la industria audiovisual es así, ¿no? Al final se siguen inventando cosas y al final si queremos que el público vuelva a reconectar con el audiovisual, la única manera es ser originales en todo, tanto en los guiones como en las producciones, las historias
en última instancia la manera de presentárselo al público. Sí. Igual que en su momento fue rompedor que pudiéramos tener plataforma en la que pudiéramos ver todo tipo de contenido cuando quisiéramos, eso había que inventarlo. Quiero decir, hubo alguien que tuvo que decir, oye, ¿y qué tal si hacemos una plataforma online para ver todas las películas? Alguien tuvo que inventarse Claro, eso y ahora sí, de repente lo vemos muy normal, pero en su momento fue revolucionario. totalmente. Entonces, bueno, creo que eso es también una parte interesante de nuestro trabajo y que hace que también estemos aquí todavía, ¿no? Un poco, porque al final muchas veces es frustrante, estamos hartos de oír que el cine va a morir, Sí, que la claro. gente ya no tal, y sin embargo aquí seguimos, entonces será que algo estamos haciendo bien. Entonces, seguir por ahí. A nosotros nos pasa igual un poco en el aspecto en el que nosotros escribimos reseñas y críticas y demás, y nos hemos hartado de escuchar veces que nos dicen es que la gente ya no lee lo que la gente opina sobre unas películas. Y es como yo le digo, mira, yo no sé la gente que leerá, la gente que no leerá, pero yo sigo teniendo mis visitantes en la página web y la gente sigue dándome el feedback bueno o malo, que lo recibo de todos los Sí. aspectos como tiene que ser de mi Sí. página. Entonces yo estoy muy tranquilo en ese aspecto, ¿sabes? Que Sí. cada uno al final habla un poco de cómo está su Claro. jarra, ¿sabes lo que te quiero decir? De cómo ve su plato, entonces. Pero bueno. ¿Se va a cortar? Se Sí, nos cortó sí, en los la última últimos frase. segundillos. Vale, no pasa nada. Si no me queréis decir nada más, que si queréis tenéis todo el tiempo del mundo para hablarme de vuestro trabajo sin ningún tipo de problema, porque me lo estoy pasando genial. Tengo unas preguntas cortas y unas preguntas random, o sea que si queréis Venga, me lío con vale. ello. ¿Sí? Venga, vamos vamos a a ello. Además, esta vez son 2 por 1, porque normalmente me responde solo una persona, así que esta vez me tenéis que responder las dos. Vale. La primera es la pregunta más horrible de la historia de la humanidad, que es que si tenéis película favorita. Wow. Uf. Yo no, o sea, yo no, esta pregunta obviamente me la han hecho más veces y con amigos y demás. No, o sea, sería capaz de decir libro favorito, por ejemplo, pero película no. Bueno, dinos el libro, está bien, te lo compro. Entonces, por ejemplo, mi libro favorito de hecho, es un libro que el propio autor pidió que no se hiciera una adaptación al cine, que es 100 años de soledad, de García Márquez, es mi Sí. libro preferido. Y creo que tiene sentido que no se quisiera hacer ninguna adaptación de cine, que creo que se va a hacer serie, porque claro, es que es inabarcable, ¿no? A nivel de cinematográfico. Pero película, yo es que Ya, no yo puedo es que, elegir. Es que tengo un problema que se llama indecisión crónica, entonces puedo cambiar de una película solo. O sea, yo podría, se me vienen a la cabeza así algunas. A ver, es verdad que yo estoy obsesionada de cine español, estoy obsesionada con La novia de Paula Ortiz y es una película que siempre recomiendo. Me parece maravilloso. Puedo Vamos. ver todas las veces que haga falta y que siempre me emociona. Y yo es que no podría elegir. O sea, ya, es fatal no, para pero esta sí, pregunta, pero es que no. No, sé yo que no es puedo complicada, sé que es complicada. podemos escoger una peli de cada temática. En plan, tu comedia romántica favorita o tu peli de Claro, exacto. aventuras favorita. Mi comedia romántica favorita creo que es la, creo Y que es hacer La una lista Proposición. de 100 títulos. Vale, Vale. pues sí, Esa también está sí chula. podría ser. Sí, Sí. Es muy sí, tierna. en general sí. O sea, yo, por ejemplo, o sea, creo que yo y todas el resto de mis compañeras también tenemos como gustos a veces muy dispares, Sí. ¿no? Lo mismo vemos, pues eso, cualquier película de Carla Simón como algo increíble o, yo qué sé, un 20.000 especies de abejas, que son películas Sí. preciosas, pero de repente, pues yo o sea, me encanta, por ejemplo, decir que me encanta Chicas Malas, por ejemplo, que es otro, o sea, que me parece o Mamma Mía, ¿no? Que hablábamos otro día de películas de verano, o sea, que son Película de cosas verano, sí. que no tienen nada que ver, ¿no? Pero de repente, pues yo qué sé, lo mismo, no sé, por ejemplo, a mí, por ejemplo, me encanta Yorgos Lántimos y sus idas de olla de películas, todas, desde Canino, que es una de mis preferidas, pero también de repente estoy ahí a tope con Nolan y cualquier cosa comercial, ida de olla que tenga, o sea, al final somos muy eclécticas en ese sentido. Sí, o sea, en gustos somos Sí, cada una Pero de... eso está bien, eso alimenta al final el grupo, ¿no? Sí que o sea, una que yo creo que sigue en cartelera ahora, por decir algún título, que me gustó mucho, que no canso de recomendar también, es de Las 8 montañas, que además la gente la puede disfrutar todavía en cines y a mí me emocionó mucho. Qué guay. Y a ver si está más fácil. ¿Estáis viendo alguna serie ahora mismo? No, bueno, yo me empecé soy súper fan de Sexo en Nueva York. Sí.
Entonces, obviamente, sigo todas las aventuras de Carrie Bradshaw y compañía. Y lo que pasa es que empecé la última temporada que se estrenó ahora de And Just Like That y me partió el corazón, o sea, no tengo por dónde salvarla. Entonces estoy desolada en mundo series. Yo ahora voy a empezar, bueno, estoy empezando a ver la última temporada de Black Mirror, que es una serie que me encanta. Claro, sí, sí. Además, Ahí estamos. cometí el error, y digo error por la ansiedad que me provoca de empezar a ver los primeros capítulos de cuando todavía no era de Netflix, que son infinitamente más angustiantes que, que los de después, ¿no? Porque al final... Y es eso, por ejemplo, esas series pues todo el tema de la distopia también me interesa por eso, porque al final han sido, a mí es una serie que me encanta porque han hecho predicciones sobre la nada, o sea, hay capítulos que tú ahora los ves en 2023 y dices, bueno, vale, no me sorprende, o sea, me parece hasta light, sí. Pero en ese momento eran una bestialidad. Entonces, me gusta, esa serie, por ejemplo, me gusta mucho porque siempre se adelanta a lo que va a venir y entonces la angustia te la provoca el vacío de después, ¿no? El no saber hasta dónde podemos llegar. Yo en eso he reflexionado muchas veces conmigo misma, es hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Ahora esto lo veo como muy moderno, pero va a llegar un momento de esto va a ser ya antiguo, ¿no? Me agobia también mucho pensar en eso. Y creo que Black Mirror ahí tiene, o sea, el equipo de guionistas me parece increíble el cómo han conseguido generar eso. Entonces, bueno, pues por poner un ejemplo, Black Mirror la recomiendo mucho, tanto para las nuevas como las antiguas. Y tenéis un personaje, tenéis que decirme un personaje que de ser actriz os habría encantado interpretar. O sea, vale. Yo creo que sería Furiosa en Mad Max. Oh, wow. mola mucho. Wow, vale. Vale. Mola mucho. O Inma Cuesta en La novia. Sí, yo igual, no lo sé. Qué difícil. Yo es que para esto también soy... o sea, no, es que tampoco... Final... No, fácil no es la pregunta. Es que en absoluto... Bueno, sí, efectivamente, igual en alguno de animación. O sea, a lo mejor si pudiera ser un personaje de animación, sí que me gustaría, ¿no? En plan, probar como... Pues, por ejemplo, sí, la protagonista... el conejillo, ¿no? Me habría gustado, sí. O pues sea, algún personaje de animación, porque me veo representada en muchos casos con personajes de animación. Os voy a contar una anécdota de valentía personal. Yo soy... me encanta, ¿no? He aprendido a que me gusta el cine de terror desde que cubrimos el Festival de Sitges y demás, ¿no? Sobre todo porque no te queda más remedio, tienes que verlo. Sí. Pero yo soy muy cagueta de susto, de las películas de susto. Yo cuando salen sustos así rápido que tú no te esperas, yo pego brinco, yo no puedo evitarlo. Pues con Zootrópolis no, pero con mascotas. Hay un conejo en mascotas que en una escena sale así como de la nada, sale volando. Pegué un salto en el cine que se me quedaron mirando hasta los niños chicos. Mascotas es una muy buena película. Sí, por ejemplo, uno de terror también, tipo, pues yo que sé, It, el payaso que asustaba, o sea, que el propio actor, hay vídeos del making of de la peli, y cómo los niños se asustaban del propio actor, incluso sabiendo que era, o sea, algo así como de dar mucho miedo. A mí me gustaría, por ejemplo, uno que fuera una caracterización muy distinta a cómo soy yo. Eso debe impresionar, ¿no? Estos papeles en los cuales la protagonista o el actor protagonista ha cambiado totalmente su físico para, no digo a nivel salud, sino a nivel caracterización. Eso igual me molaría, ¿no? Como algún monstruo, pues como los del equipo de FX de Secaderos que hicieron algunos monstruos como, por ejemplo, el del laberinto del fauno y demás, ¿no? Como monstruos así, a mí eso me gustaría. En plan, como poder mirarme al espejo y verme completamente distinta, ¿no? Y caracterizada. Y eso creo que puede estar interesante también. Mola. A mí eso me gustaría. Y luego, tenéis que decirme vuestro género cinematográfico favorito. Si es que lo tenéis, que muchas veces no se tiene. Yo aquí sí que no podría leer. Yo me he puesto a pensar en la respuesta de esta pregunta y yo no sé qué decir, ¿eh? No sé qué decirte. A ver, a mí, por ejemplo, no sé si es un género como tal, pero todas las películas que juegan contigo como espectador, en el sentido de, pues se me ocurre, por ejemplo, Memento, o sea, como películas o Shutter Island, como películas que están basadas en historias que están jugando contigo todo el rato. Y que una, pues como las muñecas rusas, ¿no? Que una cosa parece otra y luego se torna en otra. Y también me gustan mucho
que también es una manera de jugar contigo, las películas que tienen finales con múltiples interpretaciones, sí. aunque no lo pretendan. Por ejemplo, nos pasó con La peor persona del mundo, Sí. que la vimos aquí y estuvimos hablando de que al final, sin querer, no sé si lo querían o no, pero el final podría dar a entender varias interpretaciones, o aquí se plantearon varias interpretaciones, y tanto queriéndolo como no, a mí, por ejemplo, este tipo de películas me gustan mucho porque creo que te permiten jugar del audiovisual, ¿no? De no simplemente, no voy a ver una película de A a B, sino que me está planteando como ciertas cosas y hace que indirectamente vaya a recordar esa peli, ¿no? O Memento, por ejemplo, que jugaba con el tema del montaje, ¿no? De descolocarte todo el rato. Ese tipo de, no sé si es un género como tal, pero ese género me encanta. A mí en género sí que me cuesta decidir, ¿eh? O sea, disfruto mucho todo tipo de géneros. Me encanta, pues de repente, el cine épico, así, o histórico, lo disfruto un montón. Me encantan las comedias románticas. Soy la primera que disfruta en la sala de cine llorando con un dramote de estos lentos, de entrar con el personaje. Entonces no podría decidirme. Yo, por ejemplo, también me gustan mucho las pelis, del mismo modo que digo lo otro, también me gusta, el cine naturalista me gusta mucho, ¿no? Sí. De este cine que mucha gente critica porque dice que no pasa nada, y en realidad es que no pase nada, A mí ese sino me que encanta. está pasando todo, ¿no? O sea, como que en realidad lo que está pasando es todo, y tú estás ahí como sentado en una silla observando, como si estuvieras viendo casi un documental, ¿no? De lo que está ocurriendo. Y, por ejemplo, me gustan mucho las películas donde ocurren cosas aleatorias, como por ejemplo que el personaje se confunda al hablar, ¿no? Que estamos como muy acostumbrados a que todo el mundo tiene una dicción perfecta y todo el mundo, porque estamos en ese juego de que hay un guión y entonces los actores, aunque el personaje dude, sabe lo que tiene que decir, ¿no? Entonces a mí de repente me gustan mucho las películas que el personaje se confunde y sigue para adelante y no pasa nada. Entonces ese tipo de cosas me gustan mucho porque creo que le dan al audiovisual como un punto más, ¿no? De Sí, que sí. también puede ser contemplativo en ese Más aspecto. credibilidad, claro que sí. Sí. Bueno, pues. Y ahora vienen unas preguntas más random que no tienen nada que ver con el cine. La primera es la más española del mundo, que es que si os gusta la tortilla con cebolla o sin cebolla. Con cebolla, cero dudas, sí. Y sin entrar en debates. Y yo, pese a lo que pueda opinar mucha gente, sin cebolla. Pues va la cosa No se para, ¿eh? 15-2. 15-2 ganando cebolla, ¿no? Obviamente. Obviamente siempre Obviamente. gana Y la si me cebolla. cuentas a mí 16-2, o sea que obviamente. Pero así es, yo, bueno, pues soy de esas personas. Ya está, nadie es perfecto, Sonia, no te Exacto. preocupes. Oye, ¿cómo afrontáis un error informático? ¿Rollo se me cierra el documento y no he guardado las últimas 3 horas o cosas de estas? ¿Os enfadáis Buena mucho? pregunta. ¿Rompéis cosas? Muy buena pregunta la que has lanzado, Jaime, porque Aquí hay dos personalidades completamente. somos Mr. Jekyll, o sea, Dr. Jekyll y Mr. Hyde en este aspecto, porque efectivamente yo soy... Sonia es la hacker de la oficina. Exacto. Es increíble, puede contra todo y más. Y yo, pues bueno, lo intento. Sandra se agobia bastante con ese tipo de... O sea, yo, a mí Sandra, se me cierra un Word y se me cae una lágrima Pero- del agobio. Es verdad que un día, o sea, estoy poco a poco superando mis traumas, pero mis conocimientos en informática no corresponden a la generación a la que pertenezco. Me tengo que espabilar, porque yo soy una señora mayor que le da con el palo de madera al ordenador. Claro, yo es que me pasa que soy muy curiosa y soy muy cabezona en el sentido de entender por qué no puedo hacer algo, ¿no? Entonces, yo siempre siento, a ver, el ordenador es una máquina, no puede ser más lista que tú. Exacto. Entonces, tú quieres hacer algo, tiene que haber alguna manera de conseguir hacerlo, aunque no entiendas al 100% cómo has llegado a ello, que es en el 90% de los casos hago cosas que no entiendo por qué he hecho, porque obviamente no tengo una titulación de informática, pero bueno, lo intento, ¿no? Entonces siempre intento cómo conseguirlo. Y además Sandra es muy buen público, porque cada duda que tenga, si yo se la resuelvo, aunque no entienda por qué lo estoy haciendo, ella lo agradece infinitamente. Son trucos de magia. Yo pregunto porque algo para y ella son así, fantástico. ¿se puede hacer esto? Claro, pero entonces yo me siento como... Estamos muy avanzados en el mundo. Claro, yo me siento Steve Jobs cuando hablo con Sandra, porque claro, al otro lado se aprecia muchísimo. Pero sí, ante un problema, Sonia lo resuelve. Y tú lloras. Y yo, sudores fríos, ya me busco cómo solucionarlo. Muy bien. Los tutoriales me encantan a mí. Sí. Me encantan. Oye, ¿sois del team calor o del team frío? Que es una pregunta muy de ahora. Calor 100%. Yo también.
Yo Yo si también. pudiese vivir en una playa Sí. 365 días al año, Yo no soporto el frío, o sea, me pone de muy mala leche el frío, o sea, el calor también, sí, pero pero la vida con calor es mucho mejor. exacto, o sea, lo Y soporto que Estoy de diga lo muchísimo. acuerdo. contrario, miente. Estoy de Sí, acuerdo. En las terracitas de los bares te puedes sentar cuando hace calor, no cuando hace frío. Eso es así. exacto, o sea, yo también, al 100%. Y si tuvieseis que elegir un momento histórico en el que vivir, ¿cuál sería? No un Uf, evento, a lo mejor, sino una época. Rollo, no sé, 1800, por lo que sea, o no sé. eh, Yo aquí he pensado muchas veces en que, am, o sea, creo que hubo una época, o sea, ahora estamos en una muy mala época, ¿no? Creo que en general, para muchos aspectos, pero sí y no. claro, pero obviamente creo que por múltiples cosas al final hemos ganado también mucho, ¿no? En derechos, Sí, Totalmente. en apertura de mente, modernidad además. Entonces, creo que siempre el mejor, o sea, yo soy partidaria de que el el mejor mejor momento es momento es... ahora, Sí, o sea, en el sentido de que al final, por mucho que vayamos para atrás y haya gente que quiera que volvamos al medievo y demás, creo que hay mucho o sea, que se ha hecho muchas cosas y que hay cosas que son innegables, pero yo, por ejemplo, muchas veces fantaseo con el futuro también. yo no, o Yo sea, sí. si pudiese, si no tuviese que, o sea, si el presente no sirviese como opción, me iría al pasado y no al futuro porque es verdad que me genera Claro, como mucho agobio, pero exacto. yo Ajá. me quedo en una época donde pues existan las medicinas, sanidad pública, Exacto. derechos para todos los colectivos Sí, y sí. minorías Bueno, pues el año pasado. El pasado sigue siendo el sí, año. Exacto. Si pero cuenta no el año sé. pasado, pues Y perfecto, de pero viajar es verdad que me daría un poco de curiosidad. A mí la Edad Media me gusta o históricamente. sea, Y yo creo creo que, que que la hay pregunta muchas es, cosas. Sí, ¿podríamos volver? O sea, si viajamos, Sí, podríamos. claro. sí, vamos de vuelta. Venga, vámonos de vuelta. Claro, Yo hago una escapada rápida a la Edad Media y a cómo se construía la jornada laboral ahí, cómo era el sistema de trabajo y le echo una ojeada. yo al También revés. a la Grecia clásica, o sea, me podría ir a alguna fiesta a la Grecia clásica tranquilamente y luego Sí, volverme. yo al revés. Yo si se puede volver, creo que echaría, como por mi curiosidad que he dicho antes, echaría un vistazo en el futuro y luego volvería para ya prepararme. Para, Para ver qué echáis en la maleta, ¿no? como en Blade Runner, ¿no? He visto cosas que vosotros humanos no creeríais, pues lo Correcto. mismo. Citar cinematográficamente algo, sí. Qué guay. Os voy a hacer la pregunta de Maitane San Nicolás, que fue la anterior entrevistada de coordinación. Em, de coordinación. Coordinadora de De intimidad, no sé, intimidad, la que he eso liado es. ahí. Que me pregunta para vosotras que qué hacéis para reencontraros con vosotras mismas. ¿Cuál es Vale, vuestro punto zen? Diga. Wow. vale. Yo, si estoy perdida en la vida, en el meso, me subo a Galicia. Ah, mira, Me voy a genial. Galicia y me voy Eh, a mi tierra y estoy con es mi... que vaya tierra bonita tiene. La Sí, hemos la verdad es que estoy visitado una privilegiada. cuatro o cinco veces y yo creo que volveremos pronto porque tenemos allí dos amigas y vaya tierra bonita tiene. Nos lo pasamos genial A cada vez que mí vamos. es lo que más me ayuda en la vida, estar con mi familia y con mis amigos de toda la vida y en algún lugar de Galicia. Yo creo que es lo que más me ayuda a mantenerme Qué guay. contenta. Yo creo que, digamos, o sea, yo siempre tengo como una lista de cosas pendientes que hacer, de proyectos que emprender o cosas que no tienen por qué ser proyectos laborales. Quiero decir, pueden ser sencillamente, quiero escribir esto o Sí, quiero organizar esto, lo que sea, ¿no? Algo así como un proyecto personal. Y entonces cuando estoy muy agobiada con alguna cosa o no me encuentro a mí misma tal, como que hago una revisión de qué cosas te gustaría hacer y normalmente no haces porque no tienes tiempo y demás. Entonces retiro, o sea, todo lo que hay en la mesa lo retiro y digo, vale, pues ahora te vas a centrar en esto que tenías tantas ganas de empezar a hacer, aunque luego no lo vayas a terminar o aunque pienses que a priori no... Porque yo tengo muchas veces que tengo, a veces personalmente, tengo conflictos conmigo misma con que me obligo a que todo tenga que servir para algo y a veces sencillamente en la vida no todo sirve para algo, simplemente sirve para que tú te sientas mejor, ¿no? Entonces, correcto. cuando yo me encuentro así, lo que intento es reconectarme conmigo misma en eso. En la Sonia del pasado puso en una lista que esto le gustaría hacerlo y estás aquí procrastinando y haciendo un montón de cosas que te están agobiando y te estás apartando de eso que querías escribir o eso que querías hacer o a quién le querías escribir para emprender un proyecto o lo que sea. Entonces vuelvo a eso.
Entonces, en mi caso sería un poco eso. Pues me parecen súper saludables las dos opciones. Súper bonitas. Y os toca la parte de decirme la pregunta para el siguiente o la siguiente invitada. Vale. Uf, A ver, podemos ¿has preguntar. pensado algo? La lista musical perfecta. Si Vale. tuvieses que escoger Ok, me gusta. a 3 artistas para. O sea, son 3 artistas que te van a acompañar en todos los momentos de tu vida. O sea, en tus días tristes, en los días en los que quieras quemar el suelo perreando, o en días de celebración, de agobio. Guay, me gusta. Oye, me gusta mucho a mí también, ¿eh? Sí. Tu playlist. Y de paso te perfecta. puedes echar un baile con ellos o un karaoke. Yo no voy a cantar, pero la pregunta me encanta. Muy bien, Exacto. pues nada, os agradezco infinitamente que hayáis pasado por aquí, que nos hayáis contado más de vuestro trabajo, que muchas veces no se sabe lo que se hace y cuesta a la gente que comprenda un poco los trabajos ocultos del cine, como digo yo, y que soy un encanto, que seguimos hablando, por supuesto, por correo, porque vamos a hacer mil cosas y nada, pa'lante. Encantadísimas Muchísimas de... gracias. Muchísimas gracias, Gracias a vosotros a por vosotros. y por darnos espacio, que es muy importante también eso, conocerlo y darle espacio, ¿no? Para que todo el mundo pueda saber a qué nos dedicamos y, bueno, cómo podemos ayudarnos entre todos para al final remar a favor del audiovisual, que es lo que nos gusta a todos. Totalmente. Muy bien, muchísimas gracias. Un beso. Jaime. Chao, chao, chao.